saludo a la audiencia. Gracias por venir, Néstor. Con calor. Sí, parece una tarde de verano, ¿no? Lo hablábamos recién. Vos sabés que yo fui con mi hijo y mi mujer y mi suegra al parque al mediodía, y al parque de los niños. Y teníamos que estar al buscar donde había sombra, no se podía estar directamente. Lo que va a ser el verano. Sí, sí, tremendo. Bueno, Néstor, obviamente la idea es hablar diversas temáticas. Perfecto. Ayer, por ejemplo, vino al estudio de Dial Radio TV, de Radio Rivadavia San Rafael, Agustina Mumi, una alumna del Instituto Jorge Coll, por este tema, bueno, que está preocupando, ¿no?, a muchos, que tiene que ver con el cierre de una comisión del profesorado de educación física, ¿no?, de la carrera de educación física, lo cual obviamente genera preocupación, pero a esto hay que sumarle también algo totalmente llamativo, que lo hablábamos ayer, porque en forma simultánea que se cierra o pretenden cerrar esta comisión en el Instituto Jorge Coll, abren en la Santísima Trinidad, o sea, del ámbito privado, el Jorge Coll del ámbito público y la Santísima del ámbito privado, o sea, algo que mínimamente llama la atención, ¿no? Sí, inusual, diría yo. Como vos bien decías, verdad que no sabía que habían tenido ayer la visita en buena hora y que se dé a conocer el tema. Nosotros estamos acompañando un pedido de informe, un proyecto del diputado Gustavo Perret, que ha presentado en la legislatura provincial, justamente pidiendo las explicaciones a Dirección General de Escuela, en este caso a Directora Superior de Educación Superior Mariela Ramos, del porqué de la decisión de cerrar una división del Instituto Público Jorge Coll, cuando, digo, no es por una escasez de matrícula, no, porque de hecho de cerrar una de las comisiones, por ejemplo, hay un curso en este momento, 2 cursos, el año que viene van a pasar 80 alumnos, ¿cómo haces para tener en un curso 80 alumnos? Digo, es antipedagógico, es imposible, entonces no tiene que ver con matrícula, y paralelamente, bien decías vos, la potenciación de la carrera de educación física en el Instituto Privado Santísima Trinidad. No tengo absolutamente nada en contra del Instituto Santísima Trinidad, está bien en su oferta educativa que lo lleve adelante. Lo que sí me parece muy mal es la no explicación o los por qué o cómo piensan realizar el cierre de la segunda división de, como bien decía, el Instituto Público Jorge Coll. Obviamente acompañamos el pedido de informe, esperemos que se den las explicaciones y que en esas explicaciones, no encontrando consistencia, que no se lleve adelante, obviamente, porque potenciar, y acompañar, sí, la carrera de Jorge Coll, que en este caso es una carrera pública. Sí, esto... Perdón, sí. Ponderar, obviamente, desde mi lugar, lo público por sobre lo privado. Sí, sí, es que, a ver, acá caemos en lo que siempre hablamos, ¿no?, de cuando se habla de que de quitar el Estado de ciertas cosas, esta famosa bandera que impulsan muchos, ¿no? Pero obviamente esto genera complicaciones serias en mucha gente, ¿no? Porque digamos, lo peor de todos son los que ya están, obviamente los que vienen por detrás también, pero digo, tomar esta decisión repentina también de la noche a la mañana. Mira, vos decís algo, tomar esta decisión de lo privado por sobre lo público, o de esto que se está empezando a ver y cada vez con mayor frecuencia, que es la retirada del Estado, por decirlo de alguna manera. Sí. Hemos transitado el mes de septiembre, lo hablábamos recién, yo soy maestro, soy profesor, 11 de septiembre, Día del Maestro, 17 de septiembre, Día del Profesor, 21, Día del Estudiante. Argentina no arrancó ayer, hemos tenido un montón de historias, y lo decía el otro día, lo charlábamos en el Consejo, en 1884, Domingo Faustino Sarmiento sanciona la ley Laínez, la ley 1420, sí, laica, común y gratuita. Y es una de las banderas que hemos defendido y que no ha caracterizado a la región, Argentina por sobre la región en Latinoamérica, de nuestra educación pública. Ponerla en valor, y de distintos colores políticos, de distintos referentes políticos, siempre hemos enarbolado la bandera de la educación pública, de calidad, con inversión, y hoy pareciera que vamos a contramano 140 años después. Porque estamos haciendo valer por sobre lo público lo privado, y sobre todo con una mirada,
poco constructiva o denigrante de lo público. Pareciera que lo público siempre es malo. Y nosotros defendemos lo público, y si hay algo que arreglar, hay que arreglarlo. Pero hay que invertir, hay que acompañarlo. Nos pasa con todo, nos pasa con la educación, nos pasa con la salud, está pasando ahora con aerolíneas. Sí, bueno, lo de aerolíneas que salió hoy justamente también de que... Sí, nosotros lo veníamos viendo y estudiando, viendo los balances, la presentación, digo, cómo había sido el balance del 2023. A ver, sin ir más lejos, San Rafael nos pasó con la lucha antigranizo. Digo, nos viene pasando una retirada permanente del Estado que a veces da a pensar y decir, bueno, si todo lo va a resolver el privado, si todo lo va a resolver los organismos, ¿para qué va a estar el Estado? Y casi que nos llevan y nos empujan a ese lugar, y nosotros desde el lado de la política decimos, no, la política tiene que estar para garantizar que aquellos que menos posibilidades tienen puedan tener acceso a, en este caso, la educación. Hoy día, mirá, el miércoles vamos a tener la marcha por el desfinanciamiento de la educación universitaria, ¿sí? El miércoles que viene, el miércoles 2 de octubre. Sí, perdóname, Néstor, porque ¿con quién hablamos, Laura? Recordemos de paso. Estamos hablando con Néstor Ojeda, concejal del PJ. Sí, ya vamos a eso, pero antes de ir a eso, porque obviamente es algo importante que va a pasar, pero digo, ojo, ¿no? Vos lo decías recién, porque en esto de... Es cierto, vamos a decir todo, ¿no? Es cierto que en el pasado muchos gobiernos de índole nacional despilfarraron plata, es cierto. Pero digo, con ese argumento, con esa, claro, y con esa bandera, y con la famosa ley que se están escudando muchos del no hay plata, nos estamos yendo al extremo directamente, ¿no? Porque vos lo decías, se quitó la lucha antigranizo, los jubilados, se reformó la ley y se la vetó después. Lo mismo va a pasar con la ley de financiamiento universitario, que ya hubo una marcha multitudinaria en abril de este año y salieron a decir que no, que estaba orquestada por la política. Entonces digo, ojo, ¿no? Porque con esta famosa frase de no hay plata, nos estamos yendo al extremo del extremo, ¿no? Joaquín, vos dijiste, en otro proceso o en otro gobierno se despilfarró. Bueno, hay que analizar. Sí. ¿Qué, cómo y cuánto se despilfarró? Porque, por ejemplo, yo te vuelvo a repetir, doy clase del 2001. Sí. Yo me recibí en el año 95 en una escuela técnica, en un distrito, pública obviamente. En el año 2001 empecé a dar clase, y yo empecé a dar clase con las mismas herramientas que me había recibido 6 años atrás, ¿sí? En aquel entonces fue la Ley Federal de Educación, en un proceso similar de privatización de las empresas del Estado, en donde lo público, lo del Estado no servía, no valía, y entonces tenía que venir todo de afuera. La mano de obra, por decirlo de alguna manera, nuestros técnicos, nuestros mecánicos no servía. Entonces, ojo con esto, yo en aquellos años trabajaba en la fábrica La Española. Y me acuerdo de abrir los contenedores con la lata de durazno que venía ya envasada de Grecia, y nosotros en la fábrica se le ponía la etiqueta y se vendía, porque esa salía 80 centavos de dólar y producir el durazno de Gus salía $1.40. Entonces, ojo al lugar a donde estamos transitando, donde estamos yendo. Pasó, después de pagarle al Fondo Monetario Internacional, año 2005, se aprueba la Ley del Financiamiento Educativo, Ley 26.206. El 6,5% del Producto Bruto Interno va destinado a educación. Y pasamos en el 2001-2002, de pagar el 5%, por ejemplo, del PBI al Fondo Monetario Internacional, pasamos a invertirlo en educación. Y a las escuelas llegaron tornos de control numérico, centro de mecanizado, pusimos calefacción central, se sacó la fragua, se puso un crisol digital, máquinas de soldar MIG, TIC, MAC de punto continuo. El plan 39, para que tengamos idea, el plan 39 es el plan por el cual las escuelas técnicas a principio de año compran sus insumos para poder empezar la actividad, porque vos tenés que comprar, es distinto de una escuela de campo de formación general. Tenés que comprar electrodos, argón, inserto para los tornos, material para las inyectoras 3D. Hay un montón de insumos y de herramientas que hay que comprar para poner en funcionamiento y en marcha la escuela. Bueno, hubo un gran cambio en la educación, avanzamos un montón. Había un vacío legal o pedagógico, no legal, en las escuelas técnicas, en donde no habían profesores, o era un ingeniero, o era una persona idónea, aquella que enseñaba, y se armó un profesorado en el área técnica, para técnicos, en el IES, del cual yo soy, por ejemplo, parte de la primer promoción.
empezamos en el 2008, terminamos en el 2012, nos recibimos de profes en el área técnica, digo, se acomodó un vacío pedagógico que existían en los talleres de las escuelas técnicas, hubo un proceso de inversión en educación, los docentes cobrábamos muy bien, te lo digo traducido a dólares, $2.200 por mes. ¿Eso qué año dijiste? 2015. El dólar salía 9,60 el oficial, 10,35 el dólar turista, 14,60 el blue. Cobrábamos 22.000 pesos de sueldo. Después del cálculo de ahorro yo podía comprar, porque había cepo, $300 mensuales. Hoy día el sueldo de un docente son $350. Entonces sí vamos en una desfinanciación de todo lo que tiene que ver con el Estado. En este caso estamos hablando puntualmente de la educación. Y la verdad que es alarmante. Pero llegamos a escuchar personas decir que la desgracia es caer en la escuela pública, frase de Macri. No vamos a construir universidades porque el hijo del pobre no llega, frase de María Eugenia Vidal. Milei que dice que la educación no es un derecho, porque tiene un costo y alguien tiene que pagarlo. Y entonces en esa mirada obviamente que vamos detrás del desfinanciamiento de todo lo que tiene que ver con el Estado, con la educación, con la salud. Y en un mentiroso o ficticio déficit cero. Es mentira que tenemos déficit cero o que hemos logrado el superávit fiscal cuando no has cumplido con ninguno de los compromisos de deuda. Digo, en un montón de cosas. En San Rafael tenemos un gran ejemplo que se llama gasoducto. Una obra en el 90% para beneficiar a un montón de sanrafalinos que no se cumple. El FONIT, el Fondo Nacional de Incentivo Docente para los Docentes, que no se pagó más, y así con un montón de cosas. Y vos decís algo, con esta excusa de no hay plata y no romper el déficit, y a los jubilados no se le dio un incremento salarial del 7%, y los diputados, y ahí viene la desazón, porque si 160 diputados hubieran votado positivo, el veto del presidente se hubiera caído. Pero después terminaron 87 héroes comiéndose un asado. Sí, que eso es raro, ¿no? Claro, bueno, sí, eso... Y en el no hay plata, perdón, para terminar, digo, le diste exenciones impositivas a la empresa de Galperín por 100.000 millones de pesos. O le diste 100 millones de dólares a la CIDE. Sí, entonces, no hay plata. ¿Para dónde no hay plata? ¿Para dónde? Ojo a dónde nos están empujando. Yo creo que va a haber una gran muestra el miércoles. Hablamos con el decano de la FACAI. La verdad que una preocupación enorme. El 65% del claustro docente está por debajo de la línea de pobreza. Sí, perdóname, el decano de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria. Exactamente, sí, estuvimos ayer con él. La factura de la luz por encima de 4 millones. ¿En la facultad? Sí. O sea, imagínate, el presupuesto que no se actualiza, la matrícula ha caído un 25%. Esto tiene que ver con alumnos que no pueden pagar el pasaje para poder seguir estudiando. Y en distrito nos pasa mucho. Digo, porque el pasaje en diciembre salía 300 pesos, hoy vale 1.500 a San Rafael. Entonces vos tenés un montón de situaciones que se van orquestando y que se va armando. Digo, el transporte público con el aumento que ha tenido se encareció un montón. El combustible ni hablar, las boletas de la luz ni hablar. Pero ahora bajan, dicen, el combustible. Vamos. Sí, baja. Yo te digo lo que dicen. Sí. Y digo, lo vamos ¿cuánto subió, no? Pero aparte que no es por un mérito propio del gobierno, sino que porque hubo una bajada del barril en el ámbito internacional. Tenemos no, pero aparte el precio del combustible a valor internacional con sueldos, muchachos, que no se hace. Yo no tendría problema en pagar lo que hay que pagar si ganara $3.000 por mes. Pero aparte, escuchame, subió el 300%. ¿Cuánto subió? 296. En 10 meses. 296. Y ahora va a bajar el 1,5%. Y el 3, ponele. Bueno, entonces hay que decirlo, es mentira el déficit que están generando o el equilibrio fiscal a costa de no cumplir con todas las obligaciones que hay que cumplir. Es como si yo dijera en mi casa, mirá, me voy a ahorrar 500.000 pesos, pero no pagué la luz, no pago el agua, no le compro, no sé, las cosas necesarias a mis hijos, y de esa manera no me ahorré nada. Entonces nos están llevando a un lugar que creo no es bueno, es angustiante. El rector de la facultad decía, nosotros queremos estar en las aulas dando clases, enseñando, y no en la calle, que es un reclamo justo, reclamando lo que le corresponde. A mí lo que ¿Con quién hablamos, Laura? Con Néstor Ojeda, concejal del PJ. A mí lo que me enerva, y acá me incluyo yo, ¿no? Lógicamente, como parte de la sociedad, porque, a ver, está claro que vivimos en democracia, lo aclaro por las dos, porque viste que vivimos en una era que hay que estar aclarando todo el tiempo. Pero digo,
cada uno tiene derecho a votar a quien quiera, Milei ganó con las de la ley, eso nadie lo niega, pero a mí lo que me enerva es por parte de muchos, digamos, la ceguedad que hay, ¿no?, ante ciertas cosas que... Porque, a ver, repito, cada uno puede votar a quien quiera y está en todo su derecho, pero digo, eso no significa que porque vos votaste a fulano o a mengano, no le puedas marcar errores a fulano o a mengano. Porque digo, nadie es perfecto, y para eso se supone que hay una oposición, y para eso se supone que está la ciudadanía también, que tiene que marcar, como marcó en abril, en la gran manifestación por el mismo tema, por el recorte de los fondos a las universidades, marcó claramente un descontento, pero hay muchos que justifican todo, y eso es lo preocupante, ¿no? Porque como todo gobierno habrá cosas buenas, habrá cosas malas, podés estar a favor, podés votar en contra, pero en este tipo de cosas que me parece que son demasiado evidentes, ¿no? Porque decir que la marcha de abril en su momento estuvo orquestada por la política cuando fue masiva y que no se había visto nunca jamás en la historia, se vio tanta gente en la calle manifestándose. Por la educación. Por la educación, exactamente. Yo digo, viste, ahí es cuando entramos, y esa es la parte que me preocupa. Digo, ¿qué nos pasa a veces? Pongo ejemplo de este tema porque es de lo que estamos hablando, podríamos hablar de un montón de otras cosas, pero digo, ¿qué nos pasa como sociedad en algunos ítems, ¿no? Que no nos damos cuenta de ciertas cosas. ¿Qué nos han hecho? Le diría Macri a Scioli, ¿en qué te convertiste, Daniel? Mirá, hay algo que vos dijiste al principio, ganó con las de la ley y respetamos el proceso democrático. Lo que no quiere decir que no pueda, desde mi lugar y desde la banca que ocupo, expresar lo que siento que está mal, que no está cumpliendo con su contrato electoral y que va a contramano de los intereses del pueblo argentino. Digo, esto tiene que ver, entonces es la expresión que nosotros hacemos. Yo no digo que Milei se vaya mañana, no, va a cumplir su mandato, porque ganó democráticamente. Ahora, lo que no va a tener, obviamente, es mi silencio. Para nada. Entonces, y después vamos a marcar algunas cosas. No, él ganó legítimamente, sí, pero no cumplió con lo que dijo. Porque dijo que se cortaba un brazo antes de tocar un impuesto, que la economía iba a volar y que los sueldos iban a volar, y cuando los sueldos volaran, entonces ahí vos ibas a poder pagar los ajustes. Muchachos, eso no pasó. Arrancó con el ajuste el día 1, los sueldos de hecho no han volado nada. Digo, a ver, un montón de cosas podemos decir. Hablan de que no hay emisión monetaria ahora, y el billete de 10.000 pesos, ¿qué es lo que es? ¿Una ilusión óptica, digo yo? Hay emisión monetaria. No existe el déficit ficticio o el superávit que está marcando cuando no está cumpliendo con nada. Aumentó todos los servicios básicos. Yo creo que como país, siempre digo desde el lugar de y que la política esté en el medio está bien, digo, si la política acompaña la movilización del miércoles, está bien, porque es el lugar que tenemos que ocupar dentro de la política, si no, ¿para qué estamos ahí? Si lo va a resolver todo el privado, cerremos el Consejo Deliberante, saquémosla, ¿para qué estamos? Debemos luchar y pelear para garantizar un montón de cosas dentro del marco de un país que queremos. Entonces, ¿cuál es la visión de país que queremos? Y yo quiero un país que tenga un proceso de industrialización nacional, yo tengo un país en donde el manejo de los recursos estratégicos, como la luz, el combustible, el gas, estén a cargo del Estado. Porque es la única manera que nos va a garantizar tener una energía barata, tener un combustible barato para poder garantizar que nuestra producción, el transporte de la mercancía sea barata para llegar a todos los lugares del país. ¿Cuál es la gracia de tener hoy una energía o un combustible a precio internacional cuando los sueldos no se asemejan ni no llegamos ni al 10% del precio internacional de un sueldo internacional? Pagamos las cosas más caras acá que en Europa. Entonces hay algo que estuvo mal hecho y hay que decirlo. Por lo menos es mi lugar, es pelear y luchar para eso. Yo creo que tenemos que definir nuevamente todos los argentinos qué país queremos. Yo digo, tenemos recursos, hay que explotarlos, hay que siempre cuidando el medio ambiente, digo, sí, pero no lo podemos regalar. Lo del RIGI es tremendo. Lo que va a pasar con la ley del agua en Mendoza es tremendo. Digo, ¿y cuál va a ser el beneficio que vamos a tener? Ninguno. Entonces, ojo con a dónde nos están empujando. Yo quiero un país que tenga un proceso, vuelvo a repetir, que genere pleno empleo, que podamos tener acceso a la salud, que podamos tener acceso a la educación, que podamos vivir dignamente con nuestro sueldo, pero no el lugar donde nos están empujando. Hoy día, ya vuelvo a repetir, lo decíamos hace rato antes de entrar al aire, no prendés ni el aire acondicionado porque no puedes pagar la luz.
Y siendo que en un momento el aire acondicionado, que al principio digo era un lujo, todo el mundo pudo tener un aire. Nuestros papás, nuestros abuelos pudieron dejar el quematuti, que tenían que andar haciendo fuego para calentar agua, y pasaron un calefón eléctrico, ahora ni lo enchufan. Es descabellado lo que estamos pagando. Sí, uno ha pasado a fijarse en cosas que antes jamás se te hubiesen ocurrido en fijarte, ¿no? Pero aparte somos productivos, tenemos que lograr, somos productores de energía, ¿por qué tan caro? Entonces creo que no hay nada bueno donde nos está empujando. Y obviamente, como dije hace rato, no va a tener mi silencio, respeto el proceso democrático, pero vamos a salir a expresar todas las cosas que creemos que está haciendo mal y que de verdad que son un montón. Concejal, escuchando atentamente lo que está expresando en la charla, usted resaltó que si políticos se suman a la marcha que se aproxima, no tiene que molestar. ¿A quién puede llegar a molestarle eso? Mira, yo no creo que sea que va a molestar, pero sí puede ser que quieran desacreditar un reclamo que es genuino, diciendo que está la política en el medio. Primero, como docente voy a acompañar, como lo hice siempre, y voy a estar porque es un reclamo que lo llevamos adelante desde el ámbito de la política. O sea, creemos que tiene que haber inversión en educación. Si el presidente va a vetar el financiamiento educativo, vamos a instar para que los diputados no acompañen el veto del presidente, para lograr tener 160 votos en el Congreso de la Nación, para que no avance el veto del presidente y que la universidad pueda seguir teniendo inversión. Inversión en ciencia, en tecnología. El 80% de la ciencia y la tecnología del país se produce en las universidades. Hablaba hace rato de la ley 26.206, que era el 6,5% del Producto Bruto Interno. El año que viene en el presupuesto va a poner el 0,2%. Es tremendo el recorte. Entonces apelo a que esas personas, diputados y diputadas nacionales, que están en la banca representando al pueblo argentino, entiendan que no pueden acompañar el veto del presidente con respecto a la inversión universitaria. Y obviamente que lo vamos a expresar y vamos a acompañar. Vuelvo a repetir, soy docente de una escuela pública. No puedo no estar en esa marcha. También para resaltar, no sé cuánto tiempo nos queda, pero aclaró que los argentinos tenemos que decidir qué Argentina queremos. Totalmente. Una pregunta, y creo que acá nos ponemos de acuerdo muchos, aún con diferencias partidarias, en qué país queremos. Yo vuelvo a repetir, quiero un país que sea ejemplo, si vos querés, teniendo nuestra educación pública y de calidad. Ejemplo con la salud pública, porque no hay precio para salvar una vida. No hay precio para salvar una vida. Siempre dicen, no, pero vienen extranjeros a estudiar a nuestro país. Mirá, yo si le doy clase en un curso a 25 alumnos, o a 24 alumnos, o a 30, me pagan lo mismo. Bien. No tengo un costo extra. Bien. Quiero que seamos ejemplo de eso. Quiero que tengamos un país que tenga el manejo de recursos estratégicos para garantizarle a todos los argentinos poder tener una energía barata, poder tener un combustible barato, poder comer carne. Lo que pasa hoy en Argentina, y con esta terminamos, se nos termina el tiempo. Bien. Lo que está pasando actualmente en Argentina, ¿es culpa de los argentinos? Teniendo en cuenta lo que usted expresó antes. Todas las decisiones que nosotros tomemos van a tener consecuencias, ¿verdad? Argentina tomó la decisión de encaminarse a una opción política que quizás en el discurso de campaña quería mostrar una cosa, pero después no fue. Ahora tenemos que entender que, bien, ese no es el camino que necesitamos. El camino que necesitamos es otro. Es otro que tiene que ver con un proceso de industrialización nacional, con pleno empleo, con educación gratuita, con salud. Ese es el camino que necesitamos. No en donde el mercado va a resolver los problemas, porque sinceramente el mercado no resuelve las cosas esenciales. No hay rentabilidad en una red de agua en el interior profundo de nuestra Argentina, donde van a beneficiarse 11 familias, 10 familias con una red de agua potable. Nunca va a haber rentabilidad. Es el Estado el que lo tiene que hacer. Entonces el mercado es mentira que resuelve todo. No se puede. Gracias por la visita en el día de hoy. Gracias a ustedes. Néstor Ojeda, concejal del PJ, a él vieron y escucharon en el aire, de Dial Radio TV y de Rivadavia San Rafael.